¿Sabes siquiera dónde estás, anciano? Las palabras, afiladas y cargadas de un desdén corrosivo, atravesaron el calor opresivo del campo de entrenamiento de la isla París. La sargento Eva Rusta, instructora de instrucción cuya voz podría despintar un acorazado, estaba de pie con las manos en las caderas, su figura un estudio de rígida intensidad. Frente a ella, sentada en un sencillo banco de madera cerca del borde de la agotadora carrera de obstáculos, había un anciano. Parecía tener más de 80 años, con la piel curtida como cuero viejo y una calma que parecía completamente ajena a este lugar de caos artificial. Se llamaba Randall Morrison y simplemente estaba sentado allí observando. Rotova tenía la mandíbula apretada. Este es un depósito de reclutas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, no un banco de parque para que te sientes a ver pasar el mundo. Te hice una pregunta. ¿Sabes dónde estás? Dio un paso deliberadamente hacia adelante, sus botas pulidas crujiendo sobre la grava polvorienta. Los reclutas, todos tan jóvenes que podrían ser nietos del anciano, se habían quedado paralizados a mitad de camino, interrumpiendo su entrenamiento por el enfrentamiento. Observaban, con una mezcla de curiosidad y aprensión en sus rostros. Los ojos de Randall Morrison, de un azul pálido y descolorido, se desplazaron lentamente de los reclutas al sargento. No parecía intimidado. No parecía enojado. Simplemente parecía presente. Sé exactamente dónde estoy, sargento, dijo con voz tranquila pero clara, en marcado contraste con el bramido de Rotova en el patio de armas. El enfrentamiento se había estado gestando durante casi una hora. El anciano había llegado sin alardes, estacionando un modesto sedán en el aparcamiento de visitantes y dirigiéndose al borde del campo de entrenamiento. No había hablado con nadie, no había causado disturbios. Simplemente se sentó en un banco bajo la tenue sombra de un pino y observó cómo los jóvenes del pelotón 387 se sometían a sus pruebas. Al principio, los instructores lo ignoraron, asumiendo que era un familiar de visita que tal vez se había alejado de un grupo de turistas. Pero su quietud, su observación concentrada, comenzaron a afectar a la sargento Rotova. No era un turista. Los turistas observaban los edificios, tomaban fotos y seguían adelante. Este hombre observaba a los reclutas. Observaba su forma, su esfuerzo, su determinación. Su mirada era demasiado conocedora, demasiado analítica. Parecía un juicio. Finalmente, dejó de reprender a recluta por un agarre de rifle descuidado y se dirigió hacia el anciano. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. La pregunta, una orden. Randall simplemente negó con la cabeza. Solo observaba, respondió. Esta no era la respuesta que buscaba. Para ella, su presencia era una interrupción, un hilo suelto en el apretado tejido de disciplina y orden que debía mantener. Era una variable que escapaba a su control. ¿Y quién te dio permiso para estar aquí?, insistió, subiendo el volumen de la voz. Los otros instructores, una formidable pareja de sargentos llamados Gunn y Chávez, comenzaron a acercarse, flanqueándola como dos lobos que percibieran un desafío al líder de la manada. El aire húmedo de Carolina del Sur se densificó con la tensión. La rítmica posibilidad de otro pelotón en la distancia pareció desvanecerse, dejando solo el drama concentrado en ese pequeño trozo de tierra. No creo que lo necesite, dijo Randall, con un tono aún sereno, aún desesperantemente tranquilo. Esta fue la gota que colmó el vaso para Rostova. En su mundo, todo funcionaba según una cadena de mando, con permisos solicitados y concedidos. El silencioso desafío de este anciano era una afrenta directa a ese mundo. Eso es todo, espetó. Quiero tu identificación. Estás en una instalación militar segura y estás interfiriendo en las operaciones de entrenamiento. Dame tu identificación o haré que la policía militar te escolte esposado. El grupo de reclutas observaba con los ojos abiertos. Esto era más intenso que cualquier ejercicio de entrenamiento. La imagen de su temible instructor enfrentándose a un anciano silencioso era surrealista. Vieron la injusticia.
El hombre no había hecho más que permanecer sentado en silencio, pero lo trataban como una amenaza. Randall Morrison metió la mano lentamente en el bolsillo de su sencilla chaqueta. Sus movimientos eran deliberados, pausados. La falta de miedo, la ausencia de cualquier sensación de alarma, pareció enfurecer aún más a Rosta. Lo vio como una falta de respeto. Veía su edad no como un indicador de una vida vivida, sino como una debilidad, un símbolo de obsolescencia que no tenía cabida en su mundo de condición física óptima y juventud agresiva. Mientras Randall rebuscaba en su bolsillo, la manga de su chaqueta se le subió por el antebrazo, revelando un tatuaje. Era antiguo. Las líneas se desdibujaban con las décadas. De sol y piel estirada. La tinta se desvaneció de un negro intenso a un gris azulado nebuloso. Representaba a un águila. Sus alas extendidas, agarrando unas de flechas. Era un símbolo patriótico bastante común, y Rustova solo lo miró fugazmente con desdén. No significaba nada para ella, solo otra muestra de bravuconería descolorida de una época pasada. Estaba concentrada en la identificación, la prueba tangible de identidad que le permitiría categorizarlo, etiquetarlo y descartarlo. Pero su desdén, su incapacidad para ver realmente lo que tenía frente a ella, fue el error más grave que cometería en todo el día. Mientras la mirada desdeñosa del sargento Rotova recorría el tatuaje descolorido en el brazo de Randall Morrison, un destello de una imagen, nítida y violenta, atravesó la mente del tranquilo anciano. No era tanto un recuerdo como una sensación fantasmal, el eco de una vida vivida a un ritmo diferente. Por una fracción de segundo, el campo de entrenamiento bronceado de la isla París se disolvió. El aire denso por la humedad fue reemplazado por un olor sofocante y empalagoso a podredumbre de selva y cordita. El suelo polvoriento bajo sus pies se convirtió en un lodo resbaladizo y profundo. Vio una mano. Su mano, pero joven, fuerte y cubierta de mugre, agarrando la culata desgastada de un rifle M14. El mismo tatuaje, el águila con sus flechas, se dibujaba nítido y negro contra su piel, una nueva marca de orgullo y desafío. El sonido de la voz de la sargento Rostova fue reemplazado por el ensordecedor parloteo de las ametralladoras y el estruendoso estallido de un proyectil de mortero que explotaba demasiado cerca. La voz de un joven, llena de miedo y adrenalina, gritó un nombre. Entonces, tan rápido como llegó, la visión se desvaneció. El silencio opresivo de la selva se había desvanecido, y los gritos rítmicos y agresivos de los instructores regresaron. Estaba de vuelta en el banco, un anciano bajo un pino, con el sol calentándose el rostro. El pasado era un fantasma, pero un fantasma que nunca lo abandonó del todo. Entre los reclutas del pelotón 387, un joven se encontraba, paralizado, con la mirada fija en el antebrazo del anciano. Se llamaba Soldado Miller, un chico estudioso de Ohio que se había unido a la infantería de marina para demostrar algo a sí mismo y a su familia. A diferencia del sargento Rotova, Miller no se limitó a mirar el tatuaje. Lo observó fijamente, con la mente acelerada. Era un aficionado a la historia, un joven que había pasado incontables horas viendo documentales y leyendo libros sobre historia militar, en particular las historias del Cuerpo de Marines. El águila era genérica, sí, pero había algo más. Un pequeño detalle casi perdido en la tinta descolorida. Debajo del águila, casi indistinguible de las arrugas de la piel del anciano, había un pequeño símbolo estilizado, una calavera superpuesta a una estrella de 5 puntas. A Miller se le heló la sangre. Había visto ese símbolo antes. No estaba en las historias oficiales, ni en los documentales desinfectados. Estaba en las notas a pie de página de libros antiguos, en fotografías granuladas en blanco y negro de oscuros foros en línea. Era el emblema no oficial de una unidad que existía más en susurros y leyendas que en los registros oficiales. Una unidad MV-SOG, un grupo de operaciones especiales que había llevado a cabo algunas de las misiones clandestinas más peligrosas de la guerra de Vietnam. Eran fantasmas,
hombres que habían operado tras las líneas enemigas, hombres cuyos registros estaban sellados y cuyas historias nunca se contaron. Mientras Rostov Agun y Chávez concentraban su presión conjunta en Randall, intensificando sus exigencias de identificación, Miller vio su oportunidad. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Sintió una oleada de adrenalina que no tenía nada que ver con el entrenamiento del día. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Enfrentarse directamente a 3 instructores de instrucción era un suicidio profesional. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que lo comprendiera. Pensando rápido, dejó que su rifle se le escapara de las manos, cayendo ruidosamente sobre la grava. Torpe Miller. El sargento Gunn bramó instintivamente, distrayendo su atención momentáneamente. Mis disculpas, sargento. La correa se soltó. Miller respondió con la voz ligeramente quebrada. Se arrodilló, manoseando torpemente la correa del rifle, fingiendo estar arreglándola. Era la oportunidad que necesitaba. Con la cabeza gacha, retrocedió arrastrando los pies, alejándose del enfrentamiento, hacia el cuartel. Nadie lo detuvo. Todos estaban absortos en el drama que se desarrollaba con el anciano. Una vez fuera de su vista directa, Miller echó a correr. Se metió en un pasillo tranquilo del cuartel, sacó el móvil de contrabando que guardaba escondido para emergencias y marcó un número que se sabía de memoria. Le temblaban las manos. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar y áspera respondiera. John, ¿qué pasa? Sabes que no debes llamarme. Abuelo, lo sé. Lo siento, pero tienes que escuchar, susurró Miller, con las palabras atropelladas. Describió rápidamente la escena. El anciano, los instructores, el enfrentamiento, una disputa de entrenamiento. John, esa no es razón para arriesgarse a que te pillen con un teléfono, dijo su abuelo con tono impaciente. No, abuelo, es el anciano, insistió Miller. Tiene un tatuaje, un águila, pero debajo hay una calavera y una estrella de 5 puntas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El silencio se prolongó durante 10 segundos. Cuando su abuelo volvió a hablar, su voz era completamente diferente. La impaciencia había desaparecido, reemplazada por un tono de absoluta seriedad. John, dijo en voz baja y urgente. Descríbeme a ese hombre. Exactamente. Miller describió a Randall. Los ojos azules apagados, la serena dignidad, el rostro curtido. Mientras hablaba, oyó el roce de una silla y el crujido de papeles al otro lado de la línea. ¿Cómo se llama, John? ¿Sabes su nombre? Creo que oí al sargento llamarlo Randall Morrison, dijo Miller. Una profunda inspiración, luego otro largo silencio. Finalmente, su abuelo habló, y su voz estaba llena de una sensación de asombro e incredulidad que heló a Miller hasta los huesos. Hijo, escúchame con mucha atención. No dejes que lo muevan. No dejes que lo lleven a ninguna parte. No me importa lo que tengas que hacer. Crea una distracción, finge una emergencia médica, haz lo que sea necesario. Solo manténlo ahí. Estoy haciendo una llamada. La ayuda está en camino. La línea se cortó. El soldado Miller estaba solo en el pasillo vacío. El silencio del cuartel, un marcado contraste con la tormenta que estaba a punto de estallar sobre la isla de París. Ahora comprendía que se había topado con algo mucho más grande que una simple disputa en un campo de entrenamiento. Se había convertido en testigo de una leyenda. A kilómetros de distancia, en una majestuosa oficina en el corazón de la base del Cuerpo de Marines, el coronel Matthews estaba teniendo un martes perfectamente normal. Estaba revisando propuestas presupuestarias, una parte tediosa pero necesaria de su mando. Su tranquila tarde se vio interrumpida cuando su línea privada, la reservada para oficiales generales y emergencias extremas, cobró vida. El identificador de llamadas mostró un nombre que lo hizo enderezarse. El coronel retirado John Miller Sr.,
un hombre que no solo era un oficial condecorado, sino también un amigo personal y mentor. Respondió de inmediato. Jack, ¿qué pasa? Escuchó, su expresión pasando de la curiosidad a la confusión y luego a la incredulidad atónita. Oyó a su amigo contarle la historia de su nieto, la descripción del anciano, el nombre Randall Morrison y el tatuaje casi mítico. ¿Estás seguro, Jack?, preguntó el coronel Matthews, con la voz ahora casi un susurro. Los registros dicen que murió en el 98. La voz de Jack era firme al otro lado. Los registros estaban equivocados. Es él. Apostaría mi vida a que sí. El coronel Matthews colgó el teléfono de golpe. Gritó una orden en su ayuda. Consígueme el historial de servicio del sargento mayor Morrison. El clasificado. Archivo. Ahora el ayudante, un joven capitán, se escabulló, desconcertado por la repentina urgencia. En cuestión de minutos, una delgada carpeta cubierta de polvo, marcada con las clasificaciones de máxima seguridad, estaba sobre el escritorio del coronel. Matthews la abrió y se quedó sin aliento. La foto en blanco y negro grapada a la contraportada mostraba a un joven de ojos ancianos, los mismos ojos que el soldado Miller había descrito. Y allí, en letra oficial, estaba la condecoración para la Medalla de Honor, otorgada en secreto por acciones tan heroicas y tan alejadas de las reglas oficiales de combate que habían permanecido ocultas durante décadas. La condecoración hablaba de un marine solitario que retuvo a 3 pelotones enemigos para permitir que su equipo escapara, con un valor que rozaba el suicida. Dios mío, exhaló Matthews, dejándose caer en su silla. Miró por la ventana hacia los lejanos campos de entrenamiento. El sargento mayor Randall Morrison, una leyenda viviente, un fantasma del núcleo, estaba sentado en un banco de su base, y sus instructores lo trataban como a un intruso común. Una oleada de terror gélido invadió al coronel. Esto fue más que una vergüenza. Fue un sacrilegio. Se puso de pie de un salto. Consiga mi vehículo y llamen al sargento mayor de la base. Nos vamos ahora mismo, rugió. Todo el edificio del cuartel general pareció reaccionar, atrapado en el torbellino de la repentina y frenética energía del coronel. Una tormenta se avecinaba en la isla París. De vuelta en el campo de entrenamiento, la paciencia del sargento Rostova se había evaporado por completo. El anciano finalmente había sacado una cartera, pero tardaba una eternidad en sacar su identificación. Sus dedos nudosos se movían con una lentitud escrupulosa. Para Rostova, fue el acto supremo de agresión pasiva. No veía su calma como dignidad, sino como un insulto calculado para socavar su autoridad frente a los reclutas que se suponía debía comandar. El calor, la presión y la exasperante compostura del anciano finalmente la llevaron al límite. Eso es todo. Ya no sigo jugando, declaró con voz fría y terminante. Estás detenido por invadir una instalación federal e impedir el entrenamiento militar. Arreglaremos esto en la comisaría. Extendió la mano y agarró a Randall Morrison del brazo para ayudarlo a ponerse de pie. Vas a venir conmigo, vamos a tener una charla larga y agradable, y luego te haremos una evaluación médica y psicológica completa. Claramente, no estás del todo bien. Fue el insulto definitivo, la extralimitación definitiva. No solo había amenazado su libertad, sino que había puesto en duda su cordura. Era una línea sin vuelta atrás. Fue en ese preciso instante, mientras sus dedos apretaban el brazo de Randall, que el sonido de las sirenas, al principio débil, empezó a hacerse cada vez más fuerte. Todas las cabezas, incluida la de Rustovas, se giraron hacia la carretera principal. Un convoy de 3 vehículos de mando negros se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Las luces destellaban, levantando una nube de polvo. No redujeron la velocidad al acercarse al campo de entrenamiento, sino que se dirigieron directamente al sagrado patio de armas, un lugar normalmente reservado para marchas y ceremonias. Frenaron en seco a pocos metros del enfrentamiento. Las puertas se abrieron de golpe antes de que los vehículos se detuvieran por completo. El coronel Matthews,
comandante de la base, salió disparado del vehículo líder, con el rostro convertido en una máscara de furia atronadora. El sargento mayor de la base, un hombre cuya sola presencia hacía temblar a la mayoría de los marines, estaba justo detrás de él. Se movían con una velocidad y determinación que presagiaban una crisis de primer orden. El espectáculo sensorial era abrumador. Las luces intermitentes, los portazos, la imagen de los dos hombres de mayor rango de la base cruzando el campo a grandes zancadas, inundó toda la zona con un silencio sepulcral. La sargento Rotova y sus compañeros instructores se quedaron paralizados, boquiabiertos, con la mente intentando procesar lo que estaba sucediendo. La dinámica de poder de toda la situación se había desmoronado en cuestión de segundos. El coronel Matthews y el sargento mayor ni siquiera miraron a la sargento Rotova. Pasaron junto a ella como si fuera una estatua, con la mirada fija en una sola persona, el tranquilo anciano sentado en el banco. Se detuvieron justo delante de Randall Morrison. Por un instante, nadie se movió. Entonces, en un solo movimiento perfectamente sincronizado, el coronel y el sargento mayor realizaron el saludo más agudo y profundo de sus carreras. Era un saludo de un respeto tan profundo que parecía vibrar con un significado que todos los presentes podían percibir, incluso si no lo entendían. El coronel se aclaró la garganta, pero no interrumpió el saludo. Sargento mayor Randall Morrison, dijo, su voz resonando en el campo silencioso, llena de una emoción que era en parte asombro y en parte profunda disculpa. Es un honor, señor. Los reclutas quedaron boquiabiertos. El título de sargento mayor era uno de los más altos y respetados para un marine alistado. Que un coronel se dirigiera a este anciano tranquilo con tanta reverencia era impensable. Entonces el coronel Matthews, aún con el saludo en la mano, comenzó a hablar. Recitó la historia de Randall Morrison como si leyera un texto sagrado. Habló de su alistamiento en 1965. Habló de su servicio en Vietnam con una unidad de operaciones especiales cuyo nombre la mayoría jamás había oído. Y luego les explicó por qué ese nombre se pronunciaba solo en susurros. Describió una noche en el Valle de Aiza, una emboscada y al joven sargento Morrison que, tras ser herido todo su equipo, contuvo él solo a una fuerza enemiga de más de 200 soldados durante 6 horas seguidas, armado con poco más que un rifle, una pistola y una férrea voluntad de proteger a sus hermanos. Habló de actos de valentía inimaginables, actos que le habían valido la medalla de honor. Mientras el coronel hablaba, la historia de Randall Morrison, la leyenda, se desplegaba ante los ojos de los atónitos espectadores. El rostro de Rotova palideció por completo. Su expresión era un mosaico de conmoción, horror y una creciente comprensión. El tatuaje que había descartado como insignificante era el símbolo mismo de la unidad que había realizado estas hazañas imposibles. El tranquilo anciano al que había amenazado e insultado no era solo un veterano. Era un héroe de el orden más alto, un pedazo de historia viva que había estado profanando. La multitud de reclutas los observaba, con el pecho henchido de un orgullo y una admiración tan intensos que casi resultaban dolorosos. Estaban de pie sobre el mismo suelo que un gigante. Respiraban el mismo aire. Después de que el coronel terminó de hablar, un pesado silencio cayó sobre el campo de entrenamiento. Finalmente bajó el saludo militar, pero sus ojos permanecieron fijos en Randall, llenos de respeto. Luego volvió la mirada hacia la sargento Rustova. Su voz al hablar no era fuerte, pero era más fría y afilada que cualquier bayoneta. Sargento, comenzó, usted pisa un suelo consagrado por las pisadas de hombres como este. Su trabajo es forjar marines, pero no puede forjarlos si no comprende el metal del que están hechos. Vieron a un anciano y mostraron desprecio. Deberían haber visto a un titán y deberían haberle mostrado el respeto que se ha ganado 1000 veces. Rostova permaneció rígida, con el rostro pálido y lágrimas en los ojos. Señor, no tenía idea, balbuceó. Antes de que el coronel pudiera responder, Randall Morrison se puso lentamente de pie.
Miró a los reclutas, a los instructores y, finalmente, a la humilde sargento Rotova. La sargento estaba haciendo su trabajo, dijo con voz tranquila y comprensiva. Su trabajo es crear marines disciplinados, listos para todo. El mundo cambia, los uniformes cambian, las armas cambian, pero el espíritu dentro del marine no. Eso es lo que importa. Miró directamente a Rostova, y no había ira en sus ojos. Solo una suave sabiduría. La disciplina es vital, sargento, pero la compasión es lo que hace a un líder. Mientras Randall pronunciaba esas palabras, una última imagen clara floreció en su memoria. No era de batalla, sino de hermandad. Era un joven de nuevo, de apenas 20 años, sentado en una tienda de campaña improvisada en lo profundo de las selvas de Vietnam. El aire estaba cargado de olor a lona y sudor. Un compañero marine, un hombre con pulso firme en una máquina de tatuajes casera, estaba tatuando cuidadosamente la calavera de águila y estrella en su antebrazo. Todos iban a recibir una. Era un pacto, una promesa silenciosa mutua de que nunca serían olvidados. Que lo que hacían en esa guerra secreta y brutal significaría algo, incluso si nadie más lo supiera. El tatuaje no era un símbolo de guerra. Era un símbolo del amor que sentían por los hombres a su izquierda y a su derecha. Era una marca de familia, nacida en el crisol del conflicto. Las consecuencias de ese día fueron rápidas y decisivas. La sargento Eva Rostiva no fue dada de baja, como testimonio de la súplica de comprensión de Randall Morrison. Sin embargo, fue reasignada inmediatamente de su puesto como instructora de instrucción. El coronel Matthews, en una decisión que causó sensación en todo el comando de entrenamiento, le encargó desarrollar y dirigir personalmente un nuevo curso obligatorio para todos los instructores sobre la historia del núcleo, con especial énfasis en el reconocimiento de los veteranos y las historias orales. Fue una penitencia, pero también una oportunidad para que aprendiera realmente la lección que Randall le había ofrecido. Una semana después se celebró una ceremonia formal, donde toda la base honró al héroe silencioso que había caminado entre ellos sin ser notado. Varias semanas después del incidente, Eva Rotova, vestida de civil, entró en una pequeña cafetería en el cercano pueblo de Beaufort. Vio a Randall Morrison sentado en una mesita junto a la ventana, tomando un café solo y leyendo el periódico. Respirando hondo, se acercó a su mesa. Él levantó la vista y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Por un instante, ella se quedó allí parada, incapaz de hablar. Entonces llegaron las palabras. «Señor», comenzó, su voz apenas un susurro. «Quería disculparme en persona por lo que hice. No hay excusa para ello. Me equivoqué y lo siento profundamente». Randall la miró un largo momento, luego señaló la silla vacía frente a él. «Siéntese, sargento», dijo con suavidad. Ella se sentó. Dobló el periódico y la miró, sus ojos azul pálido claros y directos. «Has aprendido», dijo. «Eso es todo lo que importa. Ahora dime, ¿cómo van los nuevos reclutas del pelotón 387? Fue un acto de completo perdón, un gesto sencillo y elegante que puso fin a su vergüenza y le ofreció un camino a seguir. Se sentaron allí durante una hora, un joven marine y un veterano, hablando no como antagonistas, sino como miembros de una misma familia. Si te conmovió la historia del sargento mayor Randall Morrison y crees que nuestros héroes merecen ser recordados y respetados, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a Veteran Valor Stories para más historias de héroes modestos.